Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy se explicará sobre un tema bastante complejo en la industria química, tanto en la industria química como en la industria alimentaria. Ok, estamos hablando de los evaporadores de múltiple efecto. Como se muestra en la imagen, se podría decir que son tres evaporadores conectados en serie. Esto como dice la definición, la evaporación es una de las operaciones unitarias que va a requerir mayor consumo de energía. Es decir, mientras más evaporadores le estén agregando, pues menor será el consumo de energía. Podremos determinar como este será efecto 1, efecto 2 y efecto 3, porque a continuación les vamos a citarlos de esta manera. El equipo está integrado por su servidora Cecilia García, continuando con Uriel Solís y concluyendo con la explicación del ejercicio con Carlos Ochte, instruido por el profesor ingeniero químico industrial Carlos Eduardo Cervera Chin. Para comenzar el ejercicio, este menciona que va a ser un evaporador común de la industria alimentaria del tipo de evaporadores como triple efecto con alimentación en corriente directa. Ha de concentrar, o sea, su alimentación de 15.000 kilogramos por hora de una disolución acuosa. En este ejemplo, pues se le puso hidróxido de sodio más agua, que va a entrar a una temperatura de 25 grados Celsius, desde el 10% hasta el 40% en peso. Para la calefacción se va a disponer de un vapor vivo que entra a una presión de 2.2 atmósferas y sobre el tercer efecto se mantiene un vacío que permite a la disolución pues servir a una temperatura de 30 grados Celsius. La disolución no presenta aumento apreciable en el punto de ebullición y su calor específico será igual a la unidad para todas las concentraciones. Los coeficientes integrales de transmisión del calor, es decir, los coeficientes globales para los efectos 1, 2 y 3, estarán determinados como kilocalorías sobre metro cuadrado por hora por grado Celsius, que equivalen a 2.800, 2.500 y 1.600 respectivamente. Lo que se pretende calcular en este ejercicio pues es tanto el consumo horario de vapor de calefacción, la temperatura de ebullición y la superficie de calefacción. A continuación se muestra pues el diagrama del sistema de evaporadores de múltiple efecto. Como vimos, este será el efecto 1, el efecto 2 y el efecto 3. Y pues esta F quiere decir que es la alimentación, que va a salir el vapor y aquí va a salir la parte de lo concentrado. Por lo tanto, este mismo concentrado será igual o equivalente a la alimentación del segundo evaporador, del segundo efecto también. Y este mismo concentrado también será la alimentación para el tercer evaporador. Esto es muy importante recalcar, puesto que servirá de mucha ayuda posteriormente. Y por último, esta P3 que sale, pues será el producto concentrado. Em, pues menciona que hay un vapor vivo, aquí es donde entra, y lo que va a salir es lo condensado. Solo en el primer evaporador se dará esta situación, puesto que para el segundo evaporador, el vapor del primer evaporador que sale, pues será el nuevo vapor vivo del segundo evaporador, y así con con el tercer evaporador. Es muy importante reconocer también que cuando se habla de una corriente directa, pues la solución a concentrar se alimenta al primer efecto, a este efecto, y fluye hasta el siguiente efecto a la misma dirección, que fluye el mismo efecto, a la misma dirección que el flujo de calor. Es decir, eh, las flechitas pues se van de izquierda a derecha. En datos que da el ejercicio, en el diagrama, pues es el producto concentrado, que son los 3.750 kilogramos por hora, pues también nos da la temperatura del tercer evaporador, que es a 30 grados Celsius, su CP de salida, calor en su coeficiente global,
Y también te dice que en este ejercicio la eficiencia será del 100%. En esta etapa, pues se van a calcular mediante el balance de materia, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer. En el cual, pues vamos a utilizar los flujos másicos de las corrientes de la disolución de concentración. Como les mencioné hace un ratito, pues esta entrada es, vamos a hacer el balance por cada efecto, para cada efecto, ¿no? Y como les había comentado, hay simbologías o abreviaciones que pueden considerarse iguales. Esa P1 es igual a F2, es P1 es igual a F2. Puede interpretarse de esa manera. Por lo tanto, al sustituir estas para reducir las ecuaciones y conociendo P1 y F1, perdón, y P3, pues nos va a dar la resta. Al darnos la resta de esta partecita, pues nos va a decir que la sumatoria de las B's será igual a esto. Posteriormente, una de las formas en cómo plantear el balance de energía es que se deberán de plantear por cada efecto, para cada efecto. Por lo tanto, como tenemos tres efectos, pues se va a determinar tres ecuaciones. Nada más para recalcar, el cálculo del balance de energía es una de las etapas más importantes en el procedimiento, ya que con estos balances, pues se podrán determinar o calcular tanto el consumo de vapor vivo, la cantidad de evaporada en cada efecto, es decir, las B's, las que salen para arriba, y el flujo másico de la solución que sale en cada efecto, es decir, las P's. Esta parte de balance de energía se retomó en una de las asignaturas, lo vimos por primera vez en balance de materia y energía. Esto quiere decir que tanto el calor perdido va a ser igual al calor ganado, como menciona. Y pues de esta forma nosotros vamos a poder determinar pues la V1, la WS, V2 y posteriormente se podrá ver V3. Entonces, para el cálculo de estas ecuaciones, pues tenemos 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Por lo tanto, vamos a requerir de una ecuación más, la del balance en materia, que así concluimos en tener 4 incógnitas con 4 ecuaciones. Ahora bien, una forma de determinar esto, debido a que la TS, la temperatura S y la temperatura TC, que son las que entran en el vapor vivo, vamos a poder abreviar esta parte. A ver. Esta parte lo vamos a tener que convertir en una misma incógnita. Vamos a poner que es X. Entonces, X va a ser igual a todo lo demás, para así obtener 4 incógnitas con 4 ecuaciones. Una vez resuelto esta parte, pues ya nos el equipo pues determinó, supuso que el agua, como va a entrar, el agua tendría que entrar en vapor para que solamente pueda condensarse. Entonces, en este caso, se tomaría nada más la lambda de condensación. ¿Qué quiere decir esto? Que como no se conoce la temperatura S, que va a disminuir para llegar a la temperatura de saturación, y que en este mismo caso la temperatura de saturación va a disminuir aún más para llegar a TC, vamos a tener que despreciarlas, porque como entra en vapor, pues solamente va a poder condensar. Y de esa manera, una vez calculado
pues la X que habíamos dicho como que iba a interpretarse como una incógnita. Después de darnos estos resultados, el valor que me sea igual va a ser igual a X. Y como X, sabiendo que pues la eficiencia es 100%, nos va a quedar nada más la WS multiplicado por la lambda de condensación. Esta lambda de condensación pues sale de tablas sabiendo la temperatura de saturación, que más adelante van a explicar un poquito, y y pues ya se va a despejar WS, debido a que se va a conocer esta parte, esto no se cancela, se desprecia. Vas a conocer la lambda de condensación y solo nos va a quedar como incógnita WS, donde se va a poder obtener este valor. Y con eso sería todo por mi parte. Bueno, una vez, como ya explicó nuestra compañera Cecilia, los balances de energía y los balances de masa, nos podemos dar cuenta, podemos observar que desconocemos la temperatura 1 y la temperatura 2, por lo que debemos calcularlas de la siguiente manera. La del delta T la delta T o la delta de temperatura es igual a la temperatura de vapor de calentamiento menos la temperatura de ebullición de la solución. También se puede saber que la delta de temperatura global es igual a la temperatura de saturación del vapor de calentamiento menos la temperatura de ebullición de la solución final. En este caso es T3. Nosotros podemos observar que estas deltas son las deltas de temperatura de cada efecto, el efecto 1, el efecto 2 y el efecto 3. Para la delta T1, la delta de temperatura del efecto 1 es igual a la temperatura de saturación del vapor de calentamiento menos la temperatura del evaporador 1. La delta T2 es igual a T1 menos T2. ¿Por qué T1? T1, como sabemos, es la temperatura del evaporador. Pero también sabemos, como hemos visto en estas clases de balance, que el flujo va a agarrar la temperatura del evaporador, en este caso del evaporador 1. Por eso la temperatura del vapor y la temperatura del concentrado va a ser la misma que la temperatura del evaporador. Por eso en este caso ponemos T1 menos T2, que es la temperatura del evaporador 2. Es lo mismo para delta T3. La delta T3 va a ser igual a T2, que es la temperatura del evaporador 2, pero como sabemos, los flujos van a obtener esa temperatura, T2, menos T3, que es la temperatura del evaporador 3, y también va a ser la temperatura de ebullición de la solución final. La temperatura global va a ser igual a la sumatoria. La delta T de temperatura global va a ser igual a la sumatoria de las deltas T de los tres efectos. La delta T1, delta T2 y delta T3, que también va a ser igual a la temperatura de saturación del vapor de calentamiento menos la temperatura de ebullición de la solución final. Ok, sabemos que la ecuación de diseño está dada de la forma Q, que es calor, va a ser igual al coeficiente global de calentamiento por el área por la delta T. Una vez establecido el régimen en permanente, el calor transferido en cada efecto es aproximadamente el mismo. Si la temperatura de la corriente líquida que entra al primer efecto es igual a la temperatura interna del mismo y no hay calor de dilución, todo el calor proporcionado al efecto 1 saldrá como calor latente con el vapor producido en ese efecto y será de nuevo liberado al condensarse ese vapor en la chaqueta del efecto 2. Por lo tanto, se tendrá aproximadamente que Q1 es igual a Q2, que es igual a Q3, operativamente. ¿Esto qué quiere decir? Como queremos que
normalmente o por diseño A1, A2 y A3, que son las áreas de los evaporadores, sean la misma. ¿Por qué queremos que sea la misma? Porque la industria no nos beneficia que cada evaporador tenga sus dimensiones, porque eso resulta que sería un gasto de dinero mayor para la empresa. Por eso, pues cuando hacemos o se hace un evaporador, queremos que sean del mismo tamaño, porque si tenemos un evaporador más grande, el evaporador 3 que es más grande que el evaporador 2 y el evaporador 2 es más grande que el evaporador 1, como que esa diferencia de áreas cuesta dinero para crear cada evaporador. Por este caso, lo mejor para las industrias siempre va a ser que por diseño las tres áreas sean la misma. Como ya sabemos que esto queremos que sea un valor constante, podemos obtener que el coeficiente global de temperatura 1 va a ser igual a la delta T1, va a ser igual, perdón, la coeficiente global 1 por la delta temperatura 1 va a ser igual al coeficiente global 2 por la delta de temperatura 2 por que va a ser igual al coeficiente global 3 por la delta de temperatura 3. Este es el efecto 1, este es el efecto 2 y este es el efecto 3. Queremos que los calores sean el mismo en los tres evaporadores. Ya que tenemos el coeficiente global de calentamiento, se va a poder observar que es inversamente proporcional a la delta de temperatura de cada uno de los evaporadores. Y podemos llegar a la siguiente fórmula, que es esta. Entonces, si se consideran los tres evaporadores, como sabemos que la delta T global es la sumatoria de los delta T de las temperaturas de los tres evaporadores, podemos llegar que va a ser la sumatoria. Esta va a ser la sumatoria de las tres evaporadores. Con estas consideraciones, entonces, podemos obtener esta fórmula, que esta delta T útil viene siendo la delta T global. Ok, estas tres las podemos poner como una misma fórmula, que se debería siendo delta TI sobre 1 sobre coeficiente global I. Despejando esta fórmula, tenemos que delta TI viene siendo cualquiera de los tres evaporadores, va a ser igual a la delta T global por la división de 1 sobre el coeficiente global de cualquiera de los tres evaporadores, sobre la sumatoria de 1 sobre el coeficiente global de los tres evaporadores. Con los datos del ejercicio sabemos la temperatura 3, que va a ser igual a 30 grados centígrados. Esta T3, como ya mencioné hace un rato, es la temperatura de evolución de la solución final. Podemos sacar por tablas la temperatura de saturación del vapor de calentamiento, que va a ser agua en este caso. Queremos que la temperatura de saturación del agua sea a 222.86 milímetros de mercurio. Esto buscado en tablas viene siendo 123.94 grados centígrados. Con la fórmula de delta T global ya tenemos la temperatura de saturación del vapor de calentamiento y tenemos la temperatura de evolución de la solución final. Entonces podemos hacer la resta, 223.94 menos los 30 grados centígrados. Aquí podemos ver que la delta T global va a ser igual a 93.94 grados centígrados. Con los datos podemos hallar delta T1, que la delta T1 la vamos a checar con esta fórmula. Sabemos que el coeficiente global 1 sobre el coeficiente global del evaporador 1 por la delta de temperatura global, que en este caso van a ser 93.94, sobre la sumatoria de 1 sobre cada uno de los coeficientes globales de los evaporadores, o efecto 1, efecto 2 y efecto 3,
nos va a dar 24.27 grados centígrados. ¿Cómo hallamos T1? Aquí especificamos las deltas T, ¿no? Pero podemos despejar T1, que va a ser igual a la temperatura de saturación del vapor de calentamiento menos la delta T1. Tenemos la temperatura de saturación del vapor de calentamiento, que son los 123.94. Tenemos delta T1, hacemos la resta y nos da 99.67 grados centígrados. Y en kelvins va a ser igual a 372.82 Kelvin. Aplicamos la misma lógica para delta T2 y delta T3. Aquí una disculpa, no lo puse bien, pero es delta T2 y delta T3. Para delta T2, aquí lo único que va a cambiar va a ser el coeficiente global del efecto 2, que va a ser 1 sobre 2500 por la delta de temperatura global sobre la sumatoria de los coeficientes globales de cada efecto. Nos va a dar que va a ser igual a 27.19 grados Celsius. ¿Cómo sacamos T2? La despejamos de aquí, que va a ser igual a T1, que lo sacamos hace un rato, menos delta T2, que también ya la sacamos. T1, que va a ser 99.67, menos la delta T2, que va a ser 27.19. Nos va a dar un valor de 72.48 grados Celsius. Que esto es igual a 345.63 Kelvin. La misma lógica para delta T3. Lo único que va a cambiar va a ser el coeficiente global del efecto 3, que va a ser igual a 1 sobre 1600, que los 1600 es el coeficiente global del efecto 3, por la delta T global sobre la sumatoria de cada uno de los coeficientes globales de los tres efectos. Nos va a dar 42.48. Para sacar T3 va a ser T2 menos delta T3. T2 ya la sacamos, que en este caso son los 72.48, menos la delta T3, que son 42.48, y nos podemos ver que son 30 grados centígrados. T3 lo sacamos nada más como comprobación, porque ese dato ya lo teníamos del ejercicio. Como podemos observar, los 30 grados centígrados van a ser los mismos que los 30 grados centígrados de la solución de ebullición final. Y podemos observar que estamos haciendo bien el ejercicio. Con estas temperaturas se realizan los balances antes mencionados por la compañera Cecilia, los cuales nos arrojan los siguientes resultados, que va a ser el flujo del vapor de calentamiento, el vapor 1, el vapor del efecto 1, el flujo másico del vapor del efecto 1, el flujo másico de vapor del efecto 2, el flujo másico de vapor del efecto 3. Y también podemos sacar los concentrados del efecto 1 con su respectivo coeficiente, con su fracción másica, y el concentrado del efecto 2 con su fracción másica, que va a ser la suma, que va a ser esto de los 15.000, que los 15.000 vienen siendo el total de flujo másico por punto 1, que es la fracción másica inicial, que aquí se puede observar, sobre cada uno de los concentrados del evaporador 1 y del evaporador 2. También podemos obtener los calores, que aquí están. Calculamos las áreas de los evaporadores con esta fórmula. Solo despejamos. Y podemos observar que pues no son iguales las áreas no son iguales, por lo que se va a proceder a iterar hasta conseguir que las áreas sean iguales, que esto viene siendo lo que queremos buscar. Teniendo ya los valores del área en cada evaporador y sabiendo que estas no son iguales, se procede a la iteración como ya se mencionó. Para esto se utiliza la fórmula del área media, que es igual a la sumatoria
del calor entre el coeficiente de transferencia de calor global dividido entre la delta T global. Y después de obtenida el área media se puede calcular la delta T1, es decir, la delta T en cada evaporador, que es igual al calor de cada evaporador dividido entre su coeficiente de transferencia de calor. Esta dividida entre el área media. Como ejemplo, se procede a calcular el área media con los valores obtenidos del balance de energía anteriormente. Entonces, este es el calor que se genera o pierde en el primer evaporador dividido entre su coeficiente global de transferencia. Esta es la del segundo evaporador, la del tercer evaporador, todo esto dividido entre la delta T global, que este es constante, nos da un valor de 32.75 metros cuadrados de área media. Teniendo esto ya se puede calcular la delta T en cada evaporador con la fórmula ya mencionada, dando valores de 31.78 centígrados, 21.87 centígrados y 40.28 centígrados. Con estos valores de delta T se puede obtener la temperatura 1, 2 y 3, que la 3 pues ya se tiene dada como dato. Estas son la T1 igual a 92.16 centígrados, la T2 de 70.28 centígrados y la T3 de 30. Algo que se debe mencionar es que todas estas deltas T obtenidas por esta fórmula siempre sumará la delta T global, que es 93.94 centígrados. Con los datos obtenidos de la primera iteración de temperatura, se calcula nuevamente mediante los balances de energía planteados al principio, arrojando nuevos valores. El flujo de agua en kilogramo mol por hora es igual a 304.57. El flujo másico del vapor 1, 2 y 3, que son estas, los condensados y las fracciones másicas. Los nuevos calores serían estos, que son similares a las anteriores, y las nuevas áreas, que como podemos observar siguen sin ser similares. Por lo tanto, se procede a una nueva iteración. Se calcula con la fórmula mencionada anteriormente la segunda área media, que es la que utilizaremos para iterar nuevamente, y nos dan valores de las deltas T, que son estas: 31.18, 22.58, 40.17 y la T1, 2, 3, que son estas, todas en centígrados. Con estos nuevos valores se calcula nuevamente mediante el balance de energía y nos da los valores de la segunda iteración, que son estas: el flujo molar de agua igual a 304.93, el vapor del primer evaporador que se genera, el segundo, el tercero, y las fracciones másicas que se generan en el primer y segundo evaporador con sus calores, que son estas. Ahorita analizamos el área obtenida con la segunda iteración y como podemos ver son bastante similares, solamente esta es la que varía un poquitito, pero pues considerando errores mínimos se obtiene que esto ya sería el valor final. Entonces, a este punto pues ya conseguimos la convergencia de las áreas, por lo que los resultados antes mencionados, estas, ya serían los valores finales y definitivos. Ahorita continuamos para determinar la economía. La economía es igual al vapor que se genera
en todo el sistema dividido entre el consumo de vapor de calentamiento, en este caso es el agua. Como el consumo de vapor de calentamiento nos obtuvo que era de 304.93 kilogramos mol por hora y lo necesitamos en kilogramos por hora por consistencia de unidades, solamente se multiplica el flujo molar por su peso molecular del agua. Nos da un valor de 5.488.78 kilogramos por hora. Sumando los valores de cada flujo másico de vapor que se genera en cada evaporador, que son estas: 3.380, 3.752, 4.117.383 kilogramos por hora, que nos da un total de 11.250 kilogramos por hora de vapor que se generó. Entonces, con la fórmula mencionada se calcula el vapor generado entre el flujo de agua, dando una economía de 2.04, lo cual es consistente a la literatura, ya que para evaporadores de múltiple efecto, la economía siempre es mayor a la unidad. Y con eso finalizamos con nuestro ejercicio de evaporadores.